viviendo lamentablemente está mal, ¿no? Las prioridades realmente son importantísimo que nosotros entendamos el por qué nosotros tenemos la estructura del X, A, B, C, ¿no? ¿Por qué es importantísimo que nosotros continuemos con esta estructura para que podamos ayudar a los pacientes realmente a que tengan esa segunda oportunidad como nosotros como primeros respondientes, ¿no? Entonces vamos a ponerles el video aquí. Ok, salió mal esta vaina. Ok, ¿cómo está ahí? Dice, ¿cómo saber si es un traumatismo? Es porque sufrió un trauma. Ok, señores, vamos a ver aquí. Les voy a contar un poquito la historia de esto. Obviamente, lo más triste es contarles que la paciente falleció, ¿no? La paciente estaba en una motocicleta y sufre un accidente de tránsito. La paciente obviamente está usando casco y déjeme ver a ver si les subo un poquito y ahí se ve mucho mejor. Eso ahí está mejor. Esta chica salió despedida de un puente exactamente. Entonces, miren, el puente se encuentra, o sea, de donde están grabando es de donde la chica cae, ¿no? Con su motocicleta a la calle. Este es el sobrepaso. Y aquí tenemos la persona que está grabando. Ustedes pueden observar, ya la policía se encuentra en el lugar haciendo control de tránsito, así que podemos decir que la escena ya es segura. Tenemos dos bomberos o dos bomberas, dos compañeras bomberas que se encuentran en la escena. Y vamos a ir analizando paso a paso el por qué las cosas que estas compañeras hicieron están erróneas, ¿no? Y tenemos también la ayuda de los curiosos, y esto es lo más importante, mis queridos amigos, ¿no? Colegas, paramédicos, técnicos de emergencias médicas, enfermeras, doctores. Lo más importante es para nosotros que estamos en la escena y carecemos a veces de recursos humanos, de manos que nos ayuden, dejar que personas, que en este caso, que de pronto tienen algún tipo de entrenamiento en primeros auxilios, nos puedan dar una mano, nos ayuden en la escena de una forma positiva, pero nosotros somos quienes los guiamos, ¿no? Tenemos que entender que nosotros siempre vamos a tener el liderazgo en la escena. Y aquí es en donde vienen las preguntas de que, oh, si es que viene un doctor, o si es que viene una enfermera, ¿quién es el que se encuentra a cargo? Realmente quien se encuentra a cargo del paciente es quien va a hacer la entrega de ese paciente en el hospital. Y obviamente quien dio el tratamiento inicial antes de subirse a la ambulancia, durante el traslado y en el hospital, es la persona que va a estar a cargo del paciente. Entonces, no es que un paciente, un médico puede llegar y decir, oh, yo soy médico y yo te voy a decir qué hacer. No, si es que el médico quiere hacerse cargo del paciente, entonces el médico tiene que quedarse con el paciente antes, durante y después. Entonces ahí sí él puede quedarse a cargo o una enfermera también. Mientras ellos no quieran hacerse responsables durante el traslado y la entrega del paciente, señores, entonces ellos no están a cargo de absolutamente nada. El paramédico es el que tiene la autoridad máxima en la escena. No sé si es que ustedes sabían eso, pero les cuento, ¿no? Como novedad para los que no sabían. No sé si es que ustedes sabían. ¿Quién no sabía ese dato? Legalmente nosotros somos quienes estamos protegidos y nadie que no tenga la licencia y el permiso para poder transportar pacientes puede decirte, ok, ya, yo soy médico, cualquier tipo de especialidad de médico, entonces no pueden hacerse cargo de esos pacientes. Listo. ¿Alguna duda acerca de ese tema? No sé si es que tienen alguna pregunta acerca de ese tema. No, no tenemos preguntas. Ok, entonces vamos a pasar a ver el video. Desde el inicio, lamentablemente aquí tenemos solamente 2 minutos de lo que ya sucede, ¿no? Y obviamente ellos ya se encuentran en la escena. Vamos a verlo y ustedes van a ver qué es lo que pasa. Perfecto.
podemos observar, la paciente está completamente inconsciente. Ustedes pudieron observar todo el rastro de sangre. Mientras podíamos hacer el análisis, estamos viendo que tenemos por lo menos 700 mililitros de sangre en la escena, ¿no? Aquí estamos perdiendo el tiempo horriblemente en un paciente que se encuentra inconsciente con un casco. Lo primero que tenemos que hacer es aquí seguimos expulgando, ¿no? Que estamos expulgando, estamos viendo, realmente no entiendo qué es lo que está buscando esta gente, pero siempre, señores, vamos a empezar con la seguridad de la escena, ¿no es cierto? Vamos a iniciar con la seguridad de la escena. Entonces, seguridad de la escena que ya está establecido, la seguridad de la escena. Segundo, señores, nosotros vamos a iniciar con el X, A, B, C, D y E. Y aquí, después de la seguridad de la escena, una vez que tú llegas donde el paciente, vamos a hacer el ADVI. Alerta verbal, dolor, inconsciente. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de este paciente que está completamente inconsciente, ¿no es cierto? La escena segura, vamos a decir que esta paciente está completamente inconsciente y obviamente está sangrando. Entonces, ¿qué es la prioridad más alta aquí? Realmente, nosotros vamos a ver que cuando esta gente o los compañeros que se encuentran en la escena están buscando de dónde la paciente está sangrando, y aquí es en donde empiezan a hacer el examen. Miren, hacemos un salto de lo que la paciente está teniendo, este sangrado, que obviamente inicia aquí, y toda la sangre se recorre y se acumula hasta acá, pero en vez de iniciar con el control de hemorragias, ellos se saltan inmediatamente hacia la E. Empezamos a hacer un examen de si es que a encontrar algún tipo de lesión ósea y de la columna, rompiendo completamente el esquema y las prioridades. Mi hermana bella, ¿cómo está mi Mayer linda? Le amo mucho. Entonces vamos a continuar. Continuamos y la paciente se encuentra prono. Ok, miren, este es el otro problema. ¿Cómo podemos decir, señores, que cuando nosotros estamos hablando de que una paciente se encuentra inconsciente, se encuentra sangrando, ok, no le paran bola, ¿no es cierto? No le ponen atención a la cantidad de sangre que se encuentra allá en la escena? La siguiente prioridad, la más importante después de detener la hemorragia, es la vía aérea. Y la vía aérea siempre va a ser nuestra prioridad, sí o sí, señores. Entonces, si es que nuestra paciente se encuentra en esta posición, que se encuentra prona, inconsciente y sangrando, y nosotros tomamos el tiempo que la paciente no tiene, esto cuesta vidas. Entonces, si entendemos que la hipoxia y la hipotensión, estas dos son los asesinos más grandes que tenemos en el trauma, y estas personas no toman en cuenta eso inmediatamente que llegan a la escena. O sea, ya tenemos 2 minutos de este video a saber cuánto tiempo ya estaban en la escena y no pudieron mover a la paciente. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que asegurar a la paciente con el casco, y en este caso tenemos más que manos suficientes para hacer el movimiento en bloque. Y nuevamente, una vez que nosotros la pongamos en posición supina, es en donde tenemos que retirar el casco inmediatamente. ¿Por qué? Porque la paciente se encuentra inconsciente, comprometida a las vías aéreas y también se encuentra sangrando. Entonces necesitamos saber de dónde se encuentra sangrando, ¿no es cierto? Continuemos con esta evaluación. Miren, lo incapaz que yo me siento
al ver este video es que ellos están más preocupados de las cervicales, de la espalda, de las lesiones raquimedulares, en vez de la vía aérea. Y ustedes, si es que no entienden, señores, hasta este punto, si es que no entienden hasta este punto que un paciente que no respira, que no está oxigenando, que no está ventilando, señores, se va a morir, se va a morir. Un paciente que está sangrando se va a morir. No importa que tú tengas mucho cuidado con las lesiones raquimedulares. No importa que tú tengas la buena intención de tratar de ponerle un collarín cervical. En este punto, el collarín de cervical no te sirve para madres. No te sirve de nada el collarín cervical cuando el paciente no está ventilando, señores. Y si mi paciente no está ventilando, tiene otorragia, tiene sangrado por la nariz, tiene sangrado por la boca, el collarín cervical no salva vidas. Una y otra vez les he repetido en este canal, señores, el collarín cervical y la tabla de espinal no salvan vidas. Lo que sí salva vidas es el control de hemorragias, la facultad de abrir las vías aéreas y ventilar a este paciente para que pueda ser oxigenado. Y después de eso, sí, señores, ¿no es cierto? Abrir las vías aéreas, mantenerlas abiertas. Y en este caso, señores, tenemos que succionar. ¿Cómo vamos a mantenerlas abiertas? Con una cánula orofaringea, nasofaringea y obviamente la succión. ¿Por qué tenemos que succionar? Porque es importantísimo, señores, que nosotros hagamos esto en una forma organizada, como en un flujo de cascada, ¿no? Y en orden. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a ventilar aquí, yo sé que mi paciente necesita la ventilación con oxigenación, pero yo puedo observar que la paciente tiene sangre en las vías aéreas, tiene sangre en la nariz, sangre en la boca, tiene otorragia. Bueno, la otorragia no importa ahorita, pero lo que sí importa es los fluidos dentro de la cavidad oral y nasal, porque cuando tú empieces a ventilar, ¿a dónde tú piensas que toda esa sangre va a ir? ¿A dónde tú crees que toda esta sangre va a ir? Va a llegar directamente a los pulmones. Por eso es que tenemos que tener el orden que estamos presentando. Tenemos que detener la hemorragia, luego tenemos que abrir las vías aéreas. Y en este caso, ¿cómo abrimos las vías aéreas? Y aquí hay un problema de confusión horrible en todos los paramédicos, señores, en todos los técnicos de emergencias y urgencias médicas, que si es que ellos no logran hacer la tracción mandibular, si es que tú no logras hacer la tracción mandibular para poder abrir las vías aéreas, ábrelo con cama, cabeza atrás, mentón arriba. Lo importante es abrir la vía aérea. ¿Sabes por qué? Porque si tú no abres la vía aérea, ese paciente se va a morir. Y no importa que tú tengas mucho cariño, mucho cuidado, que seas muy delicado con la espalda y el cuello, cuando el paciente está muerto, cuando ese paciente va a llegar a la morgue y no va a llegar a su casa, cuando ese paciente va a ir directamente de la sala de emergencias a un hueco oscuro en la morgue y no va a regresar o no va a ir a la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque no abriste la vía aérea. Y el PH-TLS te lo dice muy claro, señores. Miren, el PH-TLS te dice, sí, señores, hay que tratar de abrir la vía aérea con cuidado, manejando el manejo de la columna espinal, pero si tú no lo puedes hacer, no importa, abre las vías aéreas con cabeza atrás, mentón arriba, o sea, cama. No importa, ábrelo, abre, porque si es que no, tu paciente va a fallecer, va a morirse. Y no entiendo qué peor puede ser que un paciente que fallezca. ¿Ok? Vamos a seguir viendo. Ahora se quedan ahí. Miren, el manejo del cuello, ¿ok? Señores, cuando nosotros vamos a hacer el manejo del cuello, cuando nosotros estamos haciendo el manejo de la columna cervical, de toda la columna, y hablamos de un bloque, es porque nosotros vamos a movernos en uno. O sea,
todos en un solo movimiento vamos a rotar a nuestro paciente. Vamos a rotar al paciente en una sola voz. ¿Y quién es la que ordena? ¿Quién es la que lleva el comando de las voces? Va a ser la cabeza, la paramédico que se encuentra en la vía aérea. La cabeza es la que dice, ok, vamos a moverlo. 1, 2, 3, lo movemos lateral. 1, 2, 3, lo ponemos hacia abajo. Cuando, señores, estamos teniendo una paciente así de crítica, una paciente inconsciente con un sangrado activo que no está respirando, señores, no importa lo que tú estás buscando en la parte posterior, o sea, la E del examen de cabeza a pies, sino que la prioridad siempre va a ser el detener las hemorragias y las vías aéreas. Y en este caso, cuando estás moviendo en bloque y tú te quedas con la cabeza y el resto del cuerpo se sigue moviendo, se acabó. O sea, el cuidado que tú estabas tratando de tener con las cervicales y olvidarte de la vía aérea, ahí se terminó. Y este es el problema. Esto es una falta de práctica, señores, falta de práctica. Si ustedes no me siguen en Facebook, yo tengo más videos porque aquí en TikTok son muy delicados y me tumban los videos. Pueden seguirme en Facebook como Dani Astudillo. Dani Astudillo en Facebook y pueden seguirme también en YouTube. Dani Astudillo. Entonces, aquí, como no se movió en bloque a la paciente, señores, entonces este es el problema. Si es que no se mueve el paciente en bloque, vamos a tener problemas de las cervicales. Pero a ese punto, señores, es al que yo quiero llegar. Si tú tienes que mover a tu paciente de cualquier forma para poder habilitar las vías aéreas, es lo más importante, porque lo más importante es llegar con un paciente vivo al hospital, vivo al hospital. Hay estudios, señores, que se han realizado, más de 3,000 estudios que han dicho, hey, el collarín cervical y la tabla de columna no te sirven para absolutamente nada, no te sirven para nada. Pero hay solamente de esos 3,000 estudios, más o menos, 2 casos en donde sí hubo lesiones a nivel cervical, pero fue por el mal manejo. Y esto es lo importante, que las estadísticas están en nuestro lado. Continuemos mirando. Ahora podemos ver que la paciente se encuentra inconsciente. Miren lo que se dedican a hacer. En este punto, señores, en este punto, ¿qué es lo más importante si el paciente no está respirando? Señores, si el paciente no está respirando, les voy a mover un ratito para acá para que no me quiten el este. Si el paciente no está respirando, señores, si el paciente no está ventilando, si no hay oxígeno llegando al cerebro, no nos sirve de nada el collarín cervical. O sea, lo que ustedes están viendo aquí, este collarín cervical, esta porquería de aquí, que es lo que hace que se distraigan todos los paramédicos, todos los técnicos de emergencias. Yo no entiendo cómo hay una visión en túnel. Tenemos una visión en túnel cuando llegas a la escena y es más importante colocar el collarín en vez de ventilar a tu paciente. Es más importante colocar este maldito collarín o la tabla de columna antes de detener las hemorragias. Y aquí es el error más grande donde fallecen tus pacientes, donde tus pacientes van a morirse, no por el accidente, sino porque no sabes cómo manejar un paciente de trauma. Y es por eso que estamos hablando aquí, para aprender, para que tú no cometas el mismo error. Por eso es que tenemos el XABCD, es lo que estamos hablando. Es lo que estamos hablando. Entonces, si volvemos a revisar, señores, la escena es segura. Empezamos con nuestro ADVI, la paciente está inconsciente, tenemos que detener las hemorragias y cuando vamos a detener las hemorragias tenemos que saber que la prioridad es la presión directa. No el torniquete. Para nosotros como profesionales de la salud, no es el torniquete la prioridad, es la presión directa. Presión directa es como detenemos las hemorragias. Y después de eso, sí, vamos a ir a abrir las vías aéreas. Si no puedes hacer la tracción mandibular, haz cabeza atrás, mentón arriba, pero abre la vía aérea, por favor. Manténla abierta y luego empieza a succionar las vías aéreas, porque en este caso está llena de sangre. Entonces necesitamos succionar y luego ventilamos. Ventilamos y oxigenamos a nuestro paciente. Pero aquí en este caso lo que están haciendo es colocar un collarín cervical, ¿no? Están colocando un collarín cervical.
continuemos. Vamos a ver cuánto se demoran en colocar este collarín cervical. Están colocando el collarín cervical. ¿Ok? Hablamos del collarín cervical. Hablemos del collarín cervical. ¿Qué es lo que sucede con nuestro querido collarín cervical? Cuando nosotros estamos hablando del collarín cervical, señores, no vamos a dejar la cabeza. O sea, si alguien está manteniendo la cabeza alineada, neutra, y tenemos que colocar el collarín cervical, el que está en la cabeza no tiene que dejar ir la cabeza. Porque si es que no estás haciendo tu trabajo, entonces mejor déjalo y empieza a ventilar a tu paciente, que es este caso. Pero si tú estás a la cabeza, no dejes ir la cabeza, no dejes ir la cabeza, porque necesitamos estabilizar la cabeza. Y el segundo operador, y si tienes un tercer operador, que es en este caso este de aquí, este compañero militar, que es el que está asistiendo, está haciendo un excelente trabajo en colocar el collarín cervical. ¿Cuál fue el error? Que aquí no hicimos, que no midieron si es que el collarín es el tamaño adecuado o no. Si es el tamaño adecuado o no es el tamaño adecuado. Pero bueno, como este no es ajustable, digamos que es un tamaño general, lo más importante es que siempre la parte posterior es la que va primero y luego la segunda es la que viene en la parte anterior. Y esa es la forma correcta de colocar un collarín cervical. Sí, señores, esta es la forma correcta de colocar un collarín cervical. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, señores? Miren, lo que hicieron aquí los compañeros es que, como se vinieron desde la parte posterior, ¿no es cierto? ¿Cómo medimos un collarín cervical, señores? ¿Cómo medimos el collarín cervical? Vamos a medir desde la línea baja del mentón hacia el trapezoide, de esta forma. Son 4 dedos. Y una vez que tú hayas medido, ¿no? Que hayas visto cuál es la medida, entonces ahora nosotros vamos a tomar nuestro collarín cervical y aquí tienes una línea negra. Esta línea negra es lo más importante porque ahí es en donde tú vas a colocar tus dedos y ahora tienes que mover el collarín y vamos a ajustarlo al tamaño adecuado, al tamaño de tu paciente, ¿ok? En este caso, como son 4 dedos, que es un paciente alto, ¿no? Entonces lo vamos a asegurar. Y ahora tenemos 4 dedos, ¿sí ven? 4 dedos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por la parte posterior es lo principal, ¿no? Al inicio, iniciamos por la parte posterior. Alguien va a estar aquí estabilizando la cabeza. Alguien va a estar estabilizando la cabeza. Acuérdense que siempre son 3 puntos estabilizando la cabeza. Y el segundo operador va a venir por la parte posterior y va a empujar el collarín, la parte plana de la parte de atrás, por la parte posterior del paciente. Y ahora, una vez que está asegurada la parte posterior, vamos a asegurar la parte anterior. ¿Sí ven? Una vez que ya está asegurada la parte anterior, aseguramos nuestro collarín y se acabó. Así de fácil y así de sencillo. Si no me siguen, pueden seguirme en Facebook como Dani Astudillo y en YouTube. En YouTube ahí están los videos completos de estas clases como Dani Astudillo. Y en YouTube pues ahí pueden ir para atrás, ir para adelante. En Facebook tengo otro material, ¿no? Que es aquí en TikTok es muy sensible y me tumban todo. Listo. Entonces, acabamos de ver cómo pusieron el collarín cervical en esta paciente. Collarín cervical y vamos a ver qué más hacen. Entonces, bueno, aquí ya se vuelve a repetir el video, ¿no? Y aquí es en donde empieza el video nuevamente.
Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo es que se mide el collarín otra vez? Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Lamentablemente esta paciente terminó falleciendo y sí, puede ser por las lesiones, pero también es por el mal manejo en la escena, ¿no? Es también el mal manejo en la escena. Entonces, señores, miren, este es un modelo gringo, ¿no? Este es un modelo gringo, o sea, un modelo alto. Entonces, generalmente estos pacientes lo que tienen son 4 dedos y a veces puedes ponerle hasta 5 dedos en estos pacientes, ¿no? Y viene desde la parte inferior de la mandíbula y va a llegar hasta el trapezoide. ¿No? Desde aquí, desde la mandíbula hasta el trapezoide. Miren, yo mido 6'1" o 1,85, 1,85 m mido yo, 1,85 m. Entonces, para mí son 4 dedos, 4 dedos, desde la mandíbula inferior hasta el trapezoide. ¿Sí ven? Yo necesito un collarín que mida por lo menos 4 dedos. Y de ahí, cada paciente tiene que ir de acuerdo, ¿no? A cuál es el tamaño del paciente. Y acuérdense que hay pacientes que no tienen cuello. Sí, señores, hay pacientes que no tienen cuello, que están bien gorditos, que están bien chiquitos y no tienen cuello. En ese paciente no te preocupes de poner collarín cervical. Asegúrate de asegurarlo, puedes utilizar o implementar, improvisar con una toalla, ¿no? Para asegurarlo alrededor del cuello para que no se mueva la cabeza. Pero siempre la importancia es que tú tengas X, A, B, C, D, E. Y que sigas el orden que es el adecuado, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto nuevamente. Vamos a ver el video corrido. Vamos a ver el video corrido. ¿Sí? Yo acabé de borrar lo que hicimos la evaluación primaria. Vamos a ver el video corrido y vamos a ver qué es lo que estas personas hicieron mal. Aquí va. Ok. El video toma 2 minutos. Para el tema de X, ¿cómo se atiende en ese paciente? El paciente, tenemos que ver de dónde se encuentra sangrando, ¿no es cierto? Tenemos que ver de dónde se encuentra sangrando el paciente. A ver, respondamos a esa pregunta que es importantísima. X, ¿no es cierto? Vamos a ver X. X. X quiere decir, señores, X quiere decir que nosotros vamos a hacer stop the bleed. Stop the bleed. Que nosotros vamos a detener las hemorragias. Estas hemorragias, señores, van a ser exsanguinantes. Estas hemorragias van a ser exsanguinantes. Sí, estas son las más importantes. ¿Por qué son las exsanguinantes las más importantes? Porque la X, si es que tú no detienes la hemorragia de tu paciente, se va a morir. Si no hay sangre dentro del sistema, no va a haber nada que te lleve el oxígeno desde el corazón hacia los pulmones, hacia el cerebro. Entonces, sin sangre, nos morimos. Por eso es importantísimo detenerlo. Pero ¿cómo vamos a detenerlo? Nosotros, como profesionales de la salud, tenemos la presión directa. Y este es muy poderoso. La presión directa es lo más importante. Después de la presión directa vamos a hacer empaquetamiento con vendaje compresivo. Empaquetamiento con vendaje compresivo. Pero si es que tampoco se detiene ahí, entonces, señores, aquí sí viene tu mejor amigo, el torniquete. Ahora recién llega el torniquete, después del tercer paso. ¿Por qué? Nosotros como profesionales de la salud, ese es el 1, 2 y 3 de la detención de hemorragias. En cambio, personal civil, militar, táctico, ellos lo que hacen es directamente presión directa y luego al torniquete, ¿no? Luego al torniquete. Pero ya los que tienen un poco más de entrenamiento, entonces ahí
sí se detienen aquí en el empaquetamiento con el vendaje compresivo y luego hacemos el torniquete. Dice Dani, pero el sangrado sale de la boca a la nariz y la... Sí, eso es parte del sangrado, ¿sí? Nosotros estamos viendo que aquí hay otorragia, epistaxis y también tenemos sangrado desde la boca. Entonces, por esto es importantísimo. ¿Qué podemos hacer con la otorragia? La otorragia no la podemos detener o controlar, ¿no? Pero lo que sí nos importa es la de la nariz y la boca. Aquí es en donde tenemos que tener succión. Tenemos que succionar los líquidos antes de iniciar la ventilación. Y recuerda que si es que hay sangrado nasal o de la boca, no es que es un sangrado exsanguinante, es justamente por el trauma, ¿no? Entonces, esos sangrados pueden ser controlados y no van a pasar por mucho tiempo. Y el Yankauer, como dice aquí mi querida compañera, el Yankauer puede ser utilizado para succionar esto. Pero, ¿qué pasa si es que tú no tienes cómo succionarlo? Si es que no tienes un equipo de succión. Yo te enseñé a succionar. Lo único que necesitas es una jeringuilla de 50 mililitros, una jeringuilla de 50 mililitros y una cánula nasofaringea. Y si no tienes una cánula nasofaringea, utiliza una cánula de succión o utiliza un tubo pediátrico de 4.5, de 5, 6, lo que puedas adaptarle a la jeringuilla de 50 para que tú puedas empezar a succionar. Lo más importante, señores, lo más importante es que succionemos, abramos la vía aérea y la mantengamos abierta y libre de líquidos y objetos sólidos. Entonces ahí sí podemos empezar a ventilar. ¿Cuál es el problema? Como el PH-TLS te dice, mire, el PH-TLS te dice, tener cuidado, en la fractura de base de cráneo te dice tener cuidado con la cánula nasofaringea, pero el problema es que lo ponen mal la cánula nasofaringea porque anatómicamente la nariz va hacia abajo, la cavidad nasofaringea va hacia abajo. Lo que hacen las personas que no tienen idea y no han estudiado, lo que hacen es empujar hacia arriba, hacia arriba. Y si es que tenemos fractura de base de cráneo, que para hablar en estadísticas ha sido muy poquitas las veces que ha sucedido, en vez de poner hacia abajo, colocar la cánula nasofaringea hacia abajo como debe ser para que a través de la cavidad nasofaringea vaya hacia la orofaringea posterior, ¿no es cierto? Hacia la faringe posterior. Lo que hace la gente es hacer esto. Empujan la cánula nasofaringea hacia arriba, yéndose en una forma que no es anatómica. Y este es el problema. Entonces ahí es en donde tienen las lesiones cuando utilizan las sondas nasofaringeas y las cánulas o nasofaringeas, ¿no? Nasogástricas, las sondas nasogástricas y las cánulas nasofaringeas. Y ahí es en donde tenemos ese problema que es el más grave. Entonces ahí es en donde tenemos que cambiar, señores. Entrenamiento, estudio es lo que va a llevarte a ser un buen profesional de la prehospitalaria. Así que, señores, ¿tienen alguna pregunta? Hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Así de fácil, así de sencillo es como tuvieron que haberlo hecho. Si la hemorragia, acuérdense, nosotros tenemos un sangrado capilar. El sangrado capilar es abundante, pero no es exsanguinante. Entonces, si es que tú puedes hacer presión directa, lo importante es detener el sangrado, ¿no es cierto? Detener el sangrado. Y una vez que hayas detenido el sangrado, tú tienes otra persona que puede empezar a ventilar y abrir la vía aérea. Entonces, tener un paciente vivo para llevar al hospital. Y aquí lo que no hablamos fue la C. En la C, ¿qué es lo que nos interesa? Pulsos. Sí, los pulsos son importantes, pero lo más importante es la presión arterial, señores. La presión arterial. Y no solamente la presión arterial la presión media, ¿no? La presión arterial media
es la que a nosotros nos interesa porque tiene que estar entre 60 y 65. Obviamente 65 es lo que más queremos, pero si está en 60 hay un riesgo de perfusión tisular horrible. Y señores, podemos perder a este paciente. Entonces tenemos que controlar. Por eso es importantísimo. Sí, los pulsos son importantes, pero la presión arterial también. Y es aquí en donde tenemos que iniciar con con fluidos. Acceso intravenoso, acceso intraóseo. Pero ¿por qué ya tenemos acceso intravenoso o intraóseo? No vamos a llenarlo de líquidos, sea solución salina o lactato de Ringer. No. Si es que tenemos que trabajar con una hipotensión permisible, que es solamente de 90, entonces lo tenemos que hacer de esta forma. Pero si no, sí, podemos libremente hacer entre 500 y 1 litro de solución salina para mantener una presión arterial decente, pero no te vayas a llegar al 1,5 litros, a los 2 litros, cuando no has detenido la hemorragia, cuando el paciente ha tenido una pérdida significativa. Entonces lo que vas a hacer es una coagulopatía, causar una coagulopatía por exceso de cristaloides, de líquido que no te sirve de nada. Al paciente no le sirve de nada porque es solamente expansor, pero no traslada nada. O sea, no traslada oxígeno, el dióxido de carbono y lo más importante en este caso, necesitamos la glucosa para seguir generando energía, señores, como pacientes, ¿no? Así que esto es, maestros, hasta aquí. ¿No será bien sangrado arterial? ¿Qué dice? A ver, respondamos preguntas. Dice, ¿no sería más bien sangrado arterial que es abundante? El sangrado arterial es diferente, ese es exsanguinante. Cuando tienes un sangrado arterial, ese es un sangrado exsanguinante y ese se tiene que detener. Presión directa, empaquetamiento, vendaje compresivo y torniquete. Dice, ¿qué más tenemos? La PX dice, presentaba gadeos agónicos. La paciente, sí. Esto es importantísimo. Si es que la paciente está teniendo respiración agónica, esto no quiere decir que la paciente está ventilando adecuadamente. Y lo que hay que asegurarnos es que si tenga pulso, porque si es que no tiene pulso, señores, iniciamos, ¿qué? Las compresiones cardíacas. Pero, como esta es una paciente de trauma, no vamos a iniciar compresiones cardíacas. ¿Hasta cuándo? Hasta que, primero, detener la hemorragia. Segundo, la descompresión del tórax. Y tercero, la RCP. Aquí sí, no vas a hacer RCP porque si no has detenido la hemorragia, vas a exprimir a tu paciente y va a perder toda la sangre. Si es que no le has descomprimido el tórax con una toracotomía o con utilizando las agujas, ¿no? ¿Cómo es? Descompresión con agujas, descompresión torácica con agujas, entonces no te sirve de nada las compresiones torácicas, ¿no? La RCP. El oxígeno en este paciente, como no está ventilando, tiene que ser con el BBM a 15 litros por minuto. Entre 15 y 25 litros es lo que nos dice unas de las teorías, ¿no? Entre 15 y 25 litros. ¿Puede explicarnos cómo retirar el casco? Sí, señor. Miren, no tenemos casco, pero es muy sencillo. Una vez que el paciente ya se encuentre, miren, una vez que el paciente ya se encuentre en posición supina, entonces, aquí lo más importante es que el paciente está con casco, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de cambiar al paciente, tenemos que asegurar la cabeza con el casco, desde la parte de las mandíbulas y vamos a rotar. Ahí vamos a rotar al paciente. Una vez que ya está en posición supina, entonces ahora vamos a cambiar la posición de las manos porque el operador que está por debajo tiene que colocar las manos primero. Y acuérdense, siempre 3 puntos de contacto. Entonces yo voy a tener estos 3 dedos, puntos de contacto en la parte posterior, sobre la mandíbula, ¿sí? Y sobre la sien.
Entonces yo voy a poner mis dedos y voy a asegurar. Una vez que yo tenga segura la cabeza, entonces el que está arriba, el que estaba asegurando el casco, ahora va a hacer movimientos de arriba hacia abajo. Así, arriba hacia abajo, y vamos a irlo sacando de a poco. Generalmente en 2 o 3 movimientos el casco está afuera. 1, 2, 3 y el casco estuvo afuera. Esa es la mejor forma de remover el casco. Así de fácil y así de sencillo, muchachos. ¿Qué dice? Miren, tienen que saber también cuáles son las diferencias entre los cascos, porque hay cascos que tienen acceso directo a la vía aérea que no son completos, ¿no? Y esos son más fáciles de sacar y a veces esos ni siquiera los tenemos que sacar hasta cuando ya sea necesario, porque la prioridad siempre va a ser la vía aérea. Pero los que son completos, ¿no? Siempre tenemos que abrir, sacarle, ¿no? Sacarle la correíta y de ahí asegurarle con las manos desde abajo en 3 puntos y sacamos en este movimiento el casco. 2 o 3 movimientos y el casco está fuera. Punto. Ahora, ¿todos los cascos se retiran? Señores, en Latinoamérica sí. Aquí en Estados Unidos nosotros tenemos los jugadores de fútbol americano. A esos pacientes, mientras no estén comprometidos, sangrado o vía aérea, esos pacientes se van directito al hospital desde el estadio con su equipo completo. Y nosotros no le sacamos el casco, no le sacamos nada. Dice, para un traumatismo cráneoencefálico se requiere de sol, salina, que la Harman produce presión intracraneal, es correcto. En el traumatismo cráneoencefálico se prefiere la solución salina porque no solamente la Harman, sino sobre el lactato de Ringer, porque la solución salina ayuda como tiene más sal, lo que hace es que la sal atrae, ¿no es cierto?, al agua. Entonces ayuda a desinflamar el cerebro. No es completo, ¿no? Esa es la teoría, que es mejor que el lactato de Ringer, por lo que tiene más cloruro de sodio. Entonces absorbe por la sal, absorbe más el líquido que se está edematizando dentro del cerebro. Por eso es que es muchísimo mejor la solución salina. Lo más habitual son accidentes de moto, sí puede ser, pero solución salina no aumenta la presión arterial. Es que la solución salina no se le da a un paciente que está con una presión arterial alta. Se le da a un paciente que necesita el reemplazar los fluidos para mantener una presión normotensiva, una presión normal, o si es que se encuentra hipotenso. Acuérdense que la presión arterial para un traumatismo cráneoencefálico tiene que ser por lo menos de 110 presión sistólica. Presión arterial sistólica es de 110. Es lo mínimo que tenemos que tener. Mínimo. ¿Me podrías explicar la inmovilización de cervicales? A ver. ¿Quién se acuerda cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios del PH-TLS para la restricción de movimiento espinal? Tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 criterios de restricción de movimiento espinal. El primero y el más importante, la restricción de movimiento espinal, nosotros no utilizamos nexus. Señores, nosotros no utilizamos los criterios nexus. Nexus es intrahospitalaria, nosotros somos extrahospitalaria, nosotros utilizamos los criterios del PH-TLS. PH-TLS. PH-TLS, ¿qué significa? Pre-Hospital Trauma Life Support. Es para trauma de soporte prehospitalaria. Entonces no vas a tener que discutir con nadie acerca de lo que pasa dentro del hospital que fuera del hospital.
Por eso es que no utilizamos nexus, utilizamos los criterios de restricción de movimiento espinal del PH-TLS, que a la final, señores, yo les he explicado una y otra vez que son lo mismo, pero para la gente que te dice, oh, es que los del nexus son del hospital, sí, es verdad, son intrahospitalarios y fueron creados con una forma diferente, con una visión completamente diferente a la que nosotros hacemos en la prehospitalaria, pero son exactamente lo mismo, ¿ok? Son exactamente lo mismo, pero así tú, como profesional de la prehospitalaria, sabes que tenemos nuestros criterios basado en la prehospitalaria, no en lo que dice un hospital o por evitarse los exámenes radiológicos dentro del hospital, ¿ok? No por eso, no por evitar el gasto y la exposición a los pacientes a la radiografía, a los rayos X. Para eso fue los Nexus. Pero nosotros como profesionales de la salud no necesitamos el Nexus. Necesitamos saber el pH-TLS y saber que ahí están nuestros criterios. Si me hago entender, ¿verdad? Entonces, por favor, para que ustedes, si ustedes trabajan dentro de la hospitalaria, está bien, utilicen el Nexus porque ustedes, eso es lo que les sirve. Pero para nosotros, profesionales de la prehospitalaria, no tenemos que utilizar eso. Ok, miren, señores, vamos a ir con el más importante, ¿no es cierto? Vamos a tener un dolor en la parte media, en la parte cervical media. Dolor cervical media, ¿no? O sea, si el paciente le duele cuando agacha la cabeza, cuando mueve de lado a lado, entonces es positivo. Es positivo para la restricción de movimiento espinal. Si tiene el dolor aquí, no. Si tiene el dolor aquí, tampoco. Es solamente en la parte de las cervicales, ¿ok? Listo. Número 2, señores. Número 2. Alteración de la conciencia. Si el paciente tiene alteración de la conciencia, el paciente tiene un Glasgow de menos de 13. Un Glasgow de menos de 13. 13 o menos de 13. 13 o menos de 13, señores, este paciente se va con collarín cervical si es producto de trauma, si es que se sospecha trauma. Alteración de la conciencia con un Glasgow menor de 13 o igual a 13. Tercero, señores, intoxicaciones. Intoxicación. Y aquí tenemos el ETOH. Tenemos por alcohol o cualquier tipo de drogas. ¿Sí? Ahí tenemos la intoxicación por alcohol o cualquier tipo de drogas. Número 4. A ver, ¿quién me dice cuál es el 4? El primero es dolor cervical en la parte media. Dolor cervical en la parte media. En la parte posterior, en el dolor cervical en la parte media. Ese es el número 1. 2. Tenemos alteración de la conciencia. Tenemos un Glasgow de 13 o menos de 13. 3. Tenemos una intoxicación. El paciente está intoxicado y se encuentra intoxicado por alcohol o cualquier tipo de drogas. ¿Ok? Miguel. Exactamente. Valerio, también. Muy bien, muy bien. Lesión distractora. Una lesión que está distrayendo a tu paciente, es decir, se amputó un dedo, se amputó una mano, se amputó un pie, una pierna, tiene una fractura expuesta de algún tipo de hueso, algo que le está distrayendo al paciente, está como que no está poniendo atención a lo que de verdad es el dolor, ¿no? Del cuello. Entonces está más preocupado por la pierna que está fracturada, está amputada por el sangrado excesivo. Entonces ahí es en donde le decimos que es una lesión distractora. Y me falta una más. ¿Cuál me dice cuál es la que me falta? Priapismo, no, eso es un eso es un signo de un trauma raquimedular por el mecanismo de la lesión, déficit neurológico,
Exactamente, ajá, ahí estamos. ¿Quién me dijo? Déficit neurológico. Déficit neurológico. ¿Ok? Déficit neurológico. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tú tienes hormigueo, hormigueo en las extremidades, en las dos extremidades. Tienes debilidad, debilidad en las dos extremidades. Antes de haberte caído del techo, estabas normal, pero después de haberte caído del techo, ahora no puedes mover las piernas. Tienes debilidad en las piernas, tienes hormigueo en las piernas, tienes hormigueo en los brazos, tienes hormigueo, debilidad en las manos, en los brazos. No puedes moverte, estás cuadraplégico, parapléjico. Eso quiere decir déficit neurológicos. Y por ahí leí, alguien me dijo, sí les leí aquí cuando estaban diciendo eso, una consideración aquí que no es dentro de estos cinco es la facilidad de comunicación. Si tú no hablas el mismo idioma, si tú no te puedes comunicar, si tú no puedes entender lo que tu paciente te está diciendo, eso también puede tomarse aquí el idioma como una consideración. Robert, exactamente. Robert, exactamente chino. Tienes toda la razón. Especialmente aquí en los Estados Unidos, donde cuando yo trabajaba en Vegas, los árabes, teníamos, oh my God, de todo lado y a veces así, y ahora no entendíamos nada. Entonces, ahí es donde uno tiene que de verdad saber con señas, ¿no? Tratar de hacerse entender y que te entiendan, ¿no? Obviamente. Y sí, si es que te dicen aquí, algo, entonces pues ni modo, vamos a poner. Inconsciente está dentro de alteración de conciencia, ¿no? Con un Glasgow de 13 o menor de 13. Ya te intervinió ICE. No, a mí no, yo no le tengo miedo. Si es que vienen, pues ¿qué vamos a hacer? Soy hispano y hablo español y tengo un inglés todo pateado. Yo no tengo, si me quieren revisar el ID, me dejan. Si no, pues me llevan y después ven que soy ciudadano. No hay problema. No tengo por qué estarme peleando, estar llorando, hacerme la víctima, ni hacer ningún tipo de problemas. Están haciendo el trabajo de ellos. Cuando sucede una anisocoria, ¿qué pasa cuando tenemos una anisocoria, señores? ¿Qué es lo que nos... El trauma cráneoencefálico con una anisocoria, lo único que nos está diciendo es que el lado opuesto del cerebro está teniendo un aumento intracraneal, o sea, hay sangrado, hay un sangrado. Y así es como hacemos, ¿no? ¿Cómo sacamos la presión arterial media? Señores, la presión arterial media en los monitores nuevos, ustedes no lo tienen que sacar, ya viene ahí en la parte de abajito, ya está la presión arterial media, no la tienes que calcular. Y tampoco te pongas a estar calculando con la calculadora porque tienes que tener la presión sistólica por 2 sobre la diastólica y te sale la presión arterial media hasta que tú hagas las matemáticas y te muere tu paciente. Mejor asegúrate que la presión arterial sistólica esté sobre 90, 90 más hacia arriba, ¿no? Y se acabó, muchachos. Así de fácil, así de sencillo. Hey, ¿quién aprendió algo nuevo el día de hoy? Díganme, muchachos. Exactamente, ahí está. 2 diastólicas más una sistólica entre 3. Ahí estuvo. Dice, me interesan unos certificados. Yo doy clases de ACLS, BLS y PALS. Yo, Vane, Charlie, excelente. Brenda, Lili, gracias por las clases. Muy bien, excelente. Hey, muchachos, muchísimas gracias. Gracias por estar al otro lado. De verdad, lo que quiero pedirles es que me ayuden compartiendo los videos. Si es que no me siguen en Facebook y si no se han suscrito al canal de YouTube, les invito a que se suscriban al canal de YouTube también, que miren las clases enteras de estas clases, se van para el YouTube para que la miren ahí y que lo compartan con sus compañeros, ¿no? Así que ahí vamos a estar hablando, muchachos. Dice Dani, me gustaría que nos des clases de fármacos con dosis, por favor. Podríamos hacer algo de fármacos, sí, se han pedido, pero
señores, quieren hacer fármacos y tienen problemas con lo básico de ACLS, de BLS, del PHTLS, entonces sí se pone complicado, ¿no, chicos? Tengo las certificaciones BLS, ACLS por la AJA. Muy bien, felicidades. ¿Cómo te encontramos en YouTube? Dani Astudillo. O aquí en YouTube, aquí en el Facebook y aquí en TikTok, ustedes solo le dan el clic, un clic sobre el link que dice YouTube y les lleva directo a mi canal y ahí me pueden seguir, señores. ¿Das clases por Zoom? No doy clases por Zoom. Los dispositivos supraláríngeos son básicos, señores, son básicos a menos de que tu director médico diga que sea algo avanzado, pero cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede poner eso. Sí, hay que aprender lo básico. Ahorita estoy viendo, dice, farmacología es difícil, me estoy volviendo loca. No, mi Lili, no se ponga loca. No es tan complicado. De verdad, lo que sí, aquí en medicina tenemos que leer. Y miren, cuando yo aprendí farmacología, yo repetía literalmente cada fármaco. Por ejemplo, aspirina, ¿no? Aspirina. La dosis 324 miligramos. Tiene que darse por vía oral. ¿Para cuándo? Para pacientes que tienen dolor, dolor del pecho asociado con dolor agudo del miocardio, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones? No hay contraindicaciones absolutas a menos de que haya una alergia a la aspirina. Sí dicen que el sangrado digestivo que sea activo, entonces ahí no se le da, pero si tiene historia, entonces sí se puede dar. Entonces continúas. ¿Qué es lo que hace la aspirina? La aspirina es un antiagregante plaquetario, además de ser un analgésico y antipirético, ¿no? Entonces te aprendes así. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me repito eso 10 veces, lo escribo 10 veces, 10 veces, 10 veces. Entonces, al final de esas 10 veces que repetí todas las cualidades, indicaciones, contraindicaciones, dosis, la farmacokinética, todo esto, entonces le pongo, ¿no? Y ya me aprendí todo lo que dice acerca de ese medicamento. Y ahí vamos, ¿no? Medicamentos para bradicardias, medicamentos para taquicardias, medicamentos para dolores, medicamentos para arritmias. Y así te vas acomodando, pero no es tan difícil, les prometo que no. No, en la aspirina no tiene nada que ver. Si es que tú te tomaste Viagra, Sildenafil, Tadalafil, nada de eso. La aspirina no tiene nada que ver. La nitroglicerina sí. La nitroglicerina sí porque es un nitrito que hace vasodilatación periférica y vasodilatación coronaria. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es que se une con este que te dilata, ¿no? El cuerpo cavernoso de tu mejor amigo, y cuando tú le das nitroglicerina, entonces no solamente tu amigo se dilata, sino que todo tu ser se dilata y se te baja la presión y te vas a verle a San Pedro unos 5 minutitos. Y así pasa, ¿no? Te desmayas, se te baja la presión y pues hay que atenderte. Pero así es. Así que no es tan complicado, muchachos. Pero bueno, muchísimas gracias, señores, por estar al otro lado. Cuídense, no estén tomando nitroglicerina con Viagra. No se va a enloquecer, le prometo. Por favor, compartan estos videos y si es que me siguen en Facebook, también ayúdenme a mover ahí un poquito los videos, a dejar comentarios siempre, ¿no? A dejar comentarios siempre, dejen un comentario, dejen un like, que es lo que nos ayuda, ¿no? A quienes andamos creando contenido. Bueno, a mí que yo estoy tratando de empezar. ¿No? Y para ver si llegamos a más gente, ¿no? Así que